Chicos, y por favor, este quiz que pasó, no hay problema, como les comento, todavía les quedan otros 3 más, no les va a afectar básicamente mucho si fallaron esta vez, pero traten de ser puntuales, anoten sus compromisos de este tipo sobre todo, para que no se les olvide y pierdan, sobre todo el parcial que sí tiene una ponderación muy alta de su calificación. Ok, chicos, entonces estamos en la unidad 3, que es referente a la tabla periódica. Todos hemos visto, hemos utilizado y de alguna manera comprendemos cuál es la utilidad de esta tabla periódica de los elementos químicos. Ahora bien, la tabla periódica, chicos, como actualmente la conocemos, no es la que en un principio se propuso. Recuerden que los elementos se han descubierto de poco a poco y pues bueno, antes de conocerla de esta manera, se hicieron diferentes propuestas a lo largo de la historia, de las cuales les voy a presentar algunas de las más importantes que de alguna manera dieron pie a lo que hoy conocemos. En este caso, como ya les había comentado, para construir la tabla periódica, obviamente se necesitaba conocer los elementos. Dependiendo de la época o la década en la que nos ubiquemos, pues se fueron descubriendo ciertos elementos con el paso de los años. Y bueno, por ejemplo, aquí se nos menciona que en 1869 ya habían sido descubiertos 63 de los, creo que son 118 elementos los que actualmente tenemos disponibles en la tabla periódica. Y se menciona que el primer descubrimiento científico para ya identificar un elemento en su forma pura, chicos, fue en 1669 por este señor que se apellida y le dio el nombre del fósforo. Cada elemento tiene, digamos, una razón para tener su nombre. Normalmente se le asigna relacionado a la persona que lo descubrió o a la zona donde se descubrió. Por ejemplo, el francio, por obvias razones, es un elemento que se descubrió en Francia. Hay otros elementos que de alguna manera, como les comento, se relacionan con el nombre o el apellido del descubridor, o varias de esas cuestiones, o también tienen su raíz latina o griega respecto al nombre que se les asigna. Por ejemplo, el oro, chicos, que viene de una raíz, no sé si es griega o latina, diré que es greco-latina, que se llama aurum. Aurum es el equivalente al oro, entonces por eso es que su símbolo es Au. El cobre, que aquí se los presento, el cobre también tiene un origen grecolatino que viene de la palabra cuprum, entonces por eso no tiene el símbolo CO, sino CU, porque su raíz es del tipo grecolatina, repito, cuprum. Otro ejemplo sería la plata, chicos. La plata no tiene el símbolo PT o PL, no sé, sino AG. Perdón, un segundito. Sino AG. ¿Por qué viene de la palabra AG? Pues porque su origen o su raíz grecolatina viene de la palabra argentum. Entonces, argentum es plata, o es el nombre que se le daba a ese metal precioso en su época, y por eso recibe ese símbolo AG. Entonces, muchos ejemplos podemos tener, chicos. Obviamente, ustedes, al no tener la formación química, no les voy a pedir que se los memoricen, no les voy a pedir que tengan bien presente la tabla periódica. Eso se genera con la experiencia. Con la experiencia uno puede identificar elementos, más o menos dónde están ubicados, cuáles son sus características, pero es por el trabajo, chicos, o lo que uno estudia. Entonces, mi interés es que sepan cuál es su estructura, para qué sirve y más o menos identificar lo más importante de ella. De ahí en más, ya en su momento, en sus trabajos o en el área donde se definan, puede que hagan uso de ella, puede que no, pero al menos tendrán las bases. Y bueno, actualmente, chicos, como les repito, creo que son 117 o 118 elementos los que ya se han descubierto hasta la fecha. Sin embargo, los últimos elementos descubiertos, chicos, no son naturales, son sintéticos. Ya todo elemento
que se esté agregando o adicionando a la tabla periódica, a reserva de que nos caiga un meteorito extraterrestre o de alguna manera haya un tipo de introducción a nuestro planeta Tierra de algún elemento que no conocíamos, pues ya va a ser considerado un elemento natural, pero eso la verdad no creo que ocurra, al menos no en corto tiempo. Todos los elementos que se vayan a agregar normalmente será un hecho que sean del tipo sintéticos, es decir, hay laboratorios en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, que se dedican a eso, chicos, a tratar de crear nuevos elementos. ¿Cuál es el problema de estos elementos, chicos? Que son sumamente inestables, podría decirse que hasta radiactivos, peligrosos y aparentemente sin ningún uso. Solo es, por así decirlo, yo creo que vanidad por parte de los laboratorios de querer crear materia nueva y bueno, hay que cumplir con ciertos requisitos. Se crean elementos cada cierto tiempo, pero estos, como les comento, son tan inestables que su tiempo de vida son de milisegundos, de segundos, de minutos, que terminan por destruirse o dando pie a otros elementos y bueno, la prueba no pasa y por lo tanto no son asignados a la tabla periódica. Para que sean asignados, tienen que tener un tiempo de vida indefinido, estables dentro de lo que dice la palabra, chicos, porque como les comento, en realidad están confinados en atmósferas inertes para que el elemento no reaccione o se descomponga, si lo quieren ver así. Pero, repito, son sintéticos y laboratorios de países tan desarrollados como los que les comenté son los que están trabajando día a día en lograr asignar el nuevo elemento que, si mal no recuerdo, es el 118. Y vamos a ver quién se gana esa presea y pues al crear este tipo de cosas, pues hasta un premio Nobel. Un segundo, creo que alguien escribió. El tritio eso viene es más bien algo así, es un elemento, obviamente aquí inventado, pero sí, más o menos esa es la idea, jóvenes. Crean elementos o materiales con propiedades muy específicas que en algún momento puedan ser aplicadas para ese tipo de investigaciones tan tan fantásticas, pero bueno, no, nada está escrito, puede que en un futuro haya descubrimientos así de fantásticos, pero bueno, ya con el pasar de los años lo sabremos. Permítanme un segundo. Litio, deuterio y tritio. Pero bueno, como les había comentado, chicos, en realidad ese tritio de Spider-Man 2 sí existe, pero no es un elemento, no es un elemento sólido ni ese material que se ve ahí. Como les comento, el tritio es más bien un isótopo. ¿Qué es un isótopo, chicos? Tenemos elementos donde de alguna manera tienen una subclasificación, es decir, un mismo elemento puede tener variantes. Por ejemplo, en este caso es el hidrógeno. El hidrógeno es el que nosotros conocemos y normalmente y es el más abundante en toda la Tierra. ¿De qué depende los isótopos, chicos? Del número de protones. El hidrógeno tiene un electrón y un protón. Después tiene un isótopo que se llama deuterio y tiene un electrón y dos protones. Y finalmente está el tritio, que tiene un electrón y tres protones. Recuerden que los elementos dependen del número de electrones, entonces los tres variantes tienen un solo electrón, por eso son considerados de alguna manera hidrógenos, pero hay tres variantes, con un protón, dos protones y tres protones, es decir, son cada vez más pesados. Un protón es más pesado que un electrón, y lo podemos ver de la siguiente manera, chicos. Podemos tener agua, que tiene dos hidrógenos, agua deuterada, que tiene dos deuterios, y el agua, que creo que no tiene nombre, pero tendría un tritio. El agua, por ejemplo, tienen un lago enorme, chicos, y prácticamente todo va a ser hidrógeno.
De todo ese lago, imagínense que un vaso de agua es deuterio y de todo ese lago solo una molécula va a ser litio. Entonces es muy raro ese isótopo y es radiactivo. Entonces no se vende, está muy controlado y es dificilísimo conseguirlo y el costo, la verdad, ni siquiera sabría cómo podría manejarse. Lo que sí les puedo decir, chicos, es que por ejemplo, un litro de agua ultrapura para trabajar en un laboratorio, por ejemplo, de biología molecular, les puede costar 1,000 pesos y 100 mililitros de agua deuterada, es decir, con deuterio, les puede costar entre 10,000 y 15,000 pesos. Entonces, los precios son muy cambiantes y si fueran de tritio, pues ese valor se dispararía totalmente, pero repito, no está a la venta, está controlado y así tenemos variantes de diferentes elementos. Pero sí, más o menos es la idea y es lo que grupos de investigación quieren abordar año con año. Ahora bien, una vez que se fueron descubriendo los elementos jóvenes, hasta los que ahora conocemos, se fueron ordenando de tal manera, chicos, que guardaran cierta relación entre ellos. Y bueno, una de las primeras propuestas se le conoció como la ley de las tríadas o las tríadas de Dobereiner, así se les conoce. Esta propuesta surgió en 1817 y precisamente el científico que la propuso, ese era su apellido, Johann Dobereiner, y bueno, ¿qué observación hizo? Él observó que el peso atómico del estroncio era aproximadamente la media entre los pesos atómicos del calcio y del bario. De tal manera que con esta primera aproximación, chicos, además de eso, vio que esos tres elementos tenían ciertas similitudes en cuanto a sus propiedades químicas. Y bueno, con base a esos pesos atómicos, chicos, los promedió, vio más o menos cuáles eran el orden entre esos promedios y él propuso que en la naturaleza los elementos se tenían que agrupar de 3 en 3, de tal manera que esas triadas o esos tríos de elementos iban a compartir ciertas propiedades. Y bueno, como les comento, hasta cierto punto tuvo razón en algunos aspectos. Por ejemplo, el calcio, el estroncio y el bario sí tienen similitud. El azufre, el seleno y el telurio, el litio, el sodio y el potasio, esos tres ejemplos se apegaban perfectamente a lo que decía este señor Dobereiner. Sin embargo, en otras triadas mezcló elementos basados en el peso atómico, pero que en realidad no tenían muchas cosas en común y es donde su teoría fallaba, ya que pues la única razón de agruparlos era su peso, pero no había otra evidencia científica que dijeran que esos elementos tendrían que estar agrupados de esa manera. Entonces, se refuta esa propuesta de Dobereiner y se empieza a buscar otra forma de asignar o agrupar los elementos. Y es cuando surge otra propuesta que creo que todavía era más descabellada porque su base fue algo totalmente fuera de la ciencia, que en este caso se le conoce como la ley de las octavas de Newlands. En este caso, tal y como lo dice el nombre, chicos, para los que están un poquito familiarizados con esto, que les gusta la música, pues las octavas precisamente de ahí surge, de un arreglo musical. Y bueno, ¿qué nos dice esta diapositiva? John Newlands, un químico inglés, redactó un trabajo en 1863 en el que clasificó los 56 elementos, estableciendo 11 grupos basados en propiedades físicas similares y mencionaba que en muchos pares de elementos similares existían diferencias en la masa atómica relacionadas con algún múltiplo del 8. En 1864, Newlands publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas por analogía con los 7 intervalos de la escala musical. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla. Y bueno, aquí tenemos varios ejemplos de sus series, por ejemplo, 7, 9, 11, 12, 14 y 19, que correspondía a litio, berilio,
boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, luego sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro, y luego potasio, estoy checando algo, chicos, calcio, titanio, vanadio, arsénico, selenio y bromo. En este caso, chicos, estas tres series o octavas que él proponía dieron pie porque sí, en cierta forma tenían ciertas similitudes que él sí pudo prever. Pero repito, chicos, en algún momento otras de las series que se proponían no tenían coherencia y de alguna manera pues fue rechazada su propuesta. Además de que en esos tiempos jóvenes todavía no estaban descubiertos todos los elementos en su totalidad y esa falta de información ocasionaba errores en la forma de agrupar tanto de Newlands como de Dobereiner. Pero si ustedes observan la tabla periódica, chicos, de alguna manera Dobereiner dio pie a lo que ahora conocemos como grupos, y Newlands dio pie a lo que ahora conocemos como periodos. Digamos que ellos fueron los pioneros para dar estos dos significados que les voy a dar más adelante. Pero habían muchos errores y no nos apegamos a esas propuestas que ellos hicieron ya muchos años atrás. Ahora, pero verdaderamente, ¿quién fue quien dio la propuesta de la tabla periódica actual? En este caso, se hacen dos propuestas, el alemán Lothar Meyer o el ruso Dmitry Ivanovich, mejor conocido como Mendeleev. Ambos de alguna manera hicieron una propuesta, pero a quien se le da todos los créditos es a Mendeleev, chicos. Y bueno, ¿qué hizo el señor Mendeleev? Mendeleev colocó en orden creciente de pesos atómicos de los elementos. La ventaja de la tabla de Mendeleev sobre los intentos anteriores de clasificación era que no solo presentaba similitudes en pequeños grupos como las triadas, sino que mostraba similitudes en un amplio entramado de relaciones verticales, horizontales y diagonales. Es decir, tomó lo mejor de Dobereiner, tomó lo mejor de Newlands y seguramente de otras propuestas, y él dio un arreglo específico a la tabla, chicos. Además de eso, no solo propuso un buen arreglo, chicos, Mendeleev no conocía todos los elementos descubiertos hasta ahora, y él precisamente predijo que habían huecos en su tabla y que en algún momento tendrían que descubrirse y anexarse. Y pues, ¿qué creen? Que tuvo toda la razón y con el paso de los años esos huecos se fueron descubriendo y asignando los elementos que les correspondían. Entonces, por eso a él se le da todo el crédito, chicos, y es la tabla periódica que conocemos hasta ahora. Pero bueno, aquí les presento el arreglo, chicos, de la tabla periódica actual. Obviamente dependerá de dónde la compren, qué tan completa esté y qué tanta información nos pueda dar. Pero básicamente la tabla periódica, pues obviamente nos va a dar el símbolo, el nombre, el número atómico y el peso atómico. Esa es la información básica que vamos a obtener de una tabla periódica. Y bueno, ¿qué nos dice en este párrafo? La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha. Se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamados periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Además de eso, chicos, tienen que observar lo siguiente. En la tabla periódica, para evitar hacerla extremadamente larga en un aspecto horizontal, se hizo una pequeña ajuste o inserto que ustedes alguna vez lo han leído o han visto, que se le conocen como la serie de los... Ay, se me fue el nombre. Son las tiras raras, pero se le conocen como la serie de los actinos
y los actínidos, ahorita les digo el nombre. No, serie lantanos y actínidos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que aunque aquí ustedes vean un solo recuadrito, uno arriba y uno abajo, no es que sea un elemento, en realidad tienen que tener todo este inserto. Deberían de ir aquí y obviamente aquí abajo. Pero si nosotros hiciéramos eso, pues resultaría en una tabla extremadamente larga y difícil de manejar. Por eso es que se hace ese inserto y se toman como referencia esos dos periodos, chicos. De alguna manera, la serie del lantano y la serie del actino. Estas tierras raras son muy importantes porque son los elementos jóvenes que actualmente son utilizados en los dispositivos electrónicos o lo que ustedes conocen como teléfonos inteligentes. Sin estos elementos prácticamente no tendríamos esa tecnología. De ahí es cuando surgió el conflicto. Era una marca de celulares y computadoras. Huawei, creo que esa era la marca, que se peleó con Estados Unidos, no sé por qué, y de alguna manera empezaron a bloquear, pero bueno, no contaban. Un segundito. ¿Alguien levantó la mano o escribió, chicos? Perdón, le piqué a la computadora sin querer. Ok, entonces, no sé si ustedes, fue hace relativamente poco tiempo de ese conflicto de una marca muy importante china que empezó a tener bloqueo por parte de Estados Unidos, ya no se permitían actualizaciones por parte de Android, si mal no recuerdo, y bueno, Huawei tuvo que crear su propio sistema operativo, algo así, actualizaciones y demás situaciones, así es, señorita. Pero lo que no contaban es que China es el exportador a nivel mundial de tierras raras. Entonces, si Estados Unidos seguía presionando, lo único que se iba a ganar es que le iban a limitar la venta de este tipo de materia prima y pues bueno, se iban a quedar sin esos dispositivos electrónicos. La verdad no sé en qué quedó, la noticia perdió fuerza, pero yo creo que Estados Unidos y esta empresa llegaron a un acuerdo para que Android no los bloqueara y el sistema de actualizaciones siguiera. Dígame, joven Cristian Said. Una pregunta, profe, ¿qué químico es el que dijo que utilizan los celulares? ¿El litio de las baterías o cuál? Las tiras raras, la serie de los lantanos y los actinios. Esas tiras raras, chicos, se utilizan como semiconductores, esa es su aplicación. Entonces, en los dispositivos electrónicos, los semiconductores son muy importantes y los materiales con los que se fabrican son con alguna tierra rara. La verdad, ahorita yo podría decirles que sería... A ver, déjenme ver cuáles he visto. Herbio, iterbio, neodimio y lantano son las tierras raras que yo he visto que usan para ese tipo de arreglos y su trabajo es un semiconductor, así se les conoce. Y China es los que tienen, digamos, los depósitos o las minas donde pueden encontrar esos elementos, lamentablemente. Pero bueno, después ustedes pueden investigar. Esa es la importancia de los elementos, chicos. Cada elemento tiene su relevancia y obviamente cada país o cada región tienen cierta riqueza en ciertos tipos de elementos. Como lo fue en nuestra época, chicos, ya saben, durante la conquista, pues México era una zona rica en metales preciosos de plata y oro y pues bueno, nos explotaron y nos dejaron sin nada. Ahora, chicos, como les comenté, la tabla periódica se divide en grupos y en periodos. Los grupos son prácticamente las rectas verticales y estas rectas verticales, chicos, ahorita en la actualidad se enumeran del 1 hasta el 18 de izquierda a derecha. Igual aquí se ve un poco pequeñito, pero ahí podrán observar. Antes, estos grupos recibían otro nombre un poquito más complicado que se denotaba como el 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, luego 7B, 8B, etcétera. Pero esos grupos eran difíciles de memorizar y bueno, las autoridades correspondientes a regular este tipo de situaciones dijeron que siempre no y que lo más sencillo era simplemente enumerar los grupos del 1 al 18 de izquierda a derecha.
aunque también estos grupos reciben ciertos nombres, chicos, que algunos tienen el nombre propio del primer elemento de la columna o ya un nombre un poquito más rebuscado. Por ejemplo, los primeros dos, que son este y este, el grupo 1 y 2 tienen dos nombres muy peculiares que se le llama como el grupo de los alcalinos y el grupo de los alcalinotérreos. A partir del grupo 3 hasta el grupo 12, aquí ya no es tan difícil saber el nombre del grupo porque simplemente es nombrar el primer elemento. Por ejemplo, el grupo 3, observen, se le conoce familia del escandio y el escandio precisamente es el primero. Por ejemplo, el grupo 9, que está aquí, se le conoce como la familia del cobalto y efectivamente el primer elemento es el cobalto. Un segundito. Señorita Josefina. Profe, me voy a tener que desconectar por una cuestión familiar. Hace poco tiempo atrás le pasó un accidente a mi papá, entonces acaba de complicar algo y pues me tengo que desconectar. No se preocupe, señorita. Esta primera parte es meramente introductoria. Usted atienda sus compromisos y ya cualquier duda, si gusta, me lo hace saber después. Ok, gracias, profe. Por nada. Chicos, solo cuando pase lista me recuerdan a su compañera que se asistió para ponerle asistencia, por favor. Y luego, ya a partir del grupo 13, jóvenes, nuevamente cambia el nombre de los grupos, que también tienen unos nombres medio raros, pero con la práctica se van aprendiendo. Por ejemplo, el 13 se les llama térreos, el 14 carbonoideos, el 15 nitrogenoideos, y luego ya el 16, 17 y 18 son los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Por ejemplo, los halógenos, chicos, creo que muchos ya estamos familiarizados con esa palabra por las llamados lámparas de halógenos, que precisamente están, la materia prima para producir ese tipo de lámparas, pues seguro están formadas por alguno de esos elementos perteneciente a ese grupo. Entonces, repito, no es que hay que memorizarlos, solo recuerden, se enumeran del 1 al 18, pero además de eso tienen un nombre propio y dependerá obviamente de cada uno, pero algunos son más sencillos de aprender, otros no tanto, pero de esa manera los podemos organizar. Ahora, ¿qué características tiene el hecho de que nosotros agrupemos en columnas verticales los elementos, chicos? La ventaja de tener estos grupos es que ahora sí, jóvenes, todos los elementos que pertenezcan a un mismo grupo tendrán propiedades químicas muy, muy similares. Por ejemplo, si no nos vamos muy lejos, jóvenes, el grupo 11. El grupo 11 se le llama como la familia del cobre. ¿Y qué podrían decir de esos tres elementos? Cobre, plata y oro. ¿Qué tienen en común, chicos, químicamente hablando? ¿Son metales? Así es, son metales, ese es el primer caso importantísimo. Dos, los tres metales por excelencia con mejor conductividad eléctrica, chicos. El mejor de todos es el cobre, perdón, el oro. El oro es el mejor conductor eléctrico que puedan encontrar. Pero ¿cuál creen que es el problema? ¿Es muy caro y lo sustituyen con cobre? Así es muy claro y lo sustituyen por cobre, por eso el cobre es lo que en su mayoría utilizan en el sistema de cableado. Solo en dispositivos electrónicos muy específicos, muy caros, obviamente, ya utilizan oro en su fabricación, pero es mínimo el que se utiliza. Por eso es que creo que en los Juegos Olímpicos, ¿dónde fueron? ¿En China? ¿O dónde fueron? ¿Me acuerdo? En China, sí. En China, ya ven que China no... Creo que en Japón, no sé, no. China o En Tokio, Japón. creo. En Tokio, bueno, no tienen nada que hacer, entonces todas sus medallas de oro, plata y cobre fueron precisamente hechas a partir de residuos electrónicos. Yo vi que las hicieron con los celulares que ya no servían. Así es. Entonces, como les comento,
Ok, entonces, por excelencia esos son los mejores metales conductores y también se les conocen como metales preciosos al oro y la plata. Otro ejemplo, chicos, por ejemplo, tenemos el grupo del níquel y también tenemos níquel, paladio y platino. Estos tres elementos, chicos, dos son metales preciosos, como ustedes podrán verlo. Alejandro Fregoso, dígame. Es una pregunta medio tonta, pero aún así tengo la duda. No, adelante, joven, dígame. Si son conductores eléctricos, ¿por qué no los colgamos o los utilizamos como accesorios? Ah, ok. Es que además de que son excelentes conductores eléctricos, sobre todo el oro se le conoce como un metal cinéticamente inerte y sumamente estable. De hecho, cuando ustedes les venden una cadena de oro, chicos, y no saben si es real, ustedes van a un joyero. ¿Han visto qué prueba le hacen? Sí, le derraman diversos químicos para que vean que realmente sea el oro y no un metal pintado. Así es. Específicamente lo que le ponen es ácido sulfúrico o ácido nítrico. ¿Por qué, chicos? El oro, al ser un metal cinéticamente inerte, significa que es muy difícil que reaccione con lo que le rodea. Entonces, si es una muestra de cualquier metal no precioso, estoy hablando en este caso específicamente de paladio, platino y oro, el ácido no le va a hacer nada. Es como si al oro ni lo tocaran. Mientras que si es un metal corriente, ese ácido, chicos, lo va a manchar. Le va a hacer una mancha de color verde y eso es indicio de que es una muestra impura. Dígame, joven Moisés. Bueno, ahí con ese tema, no sé si han visto que, por ejemplo, precisamente porque el oro es inerte, a veces se lo ponen en la comida para hacerla lujosa y pues no nos pasa nada por eso, que no reacciona en el estómago. Exactamente, es un metal que no va a reaccionar, no va a interaccionar, es sumamente estable con los años, chicos, y por eso se usa como referencia, además de eso que es sumamente maleable, entonces por eso se pueden hacer muchos artefactos de tipo joyería. Dígame, joven Alejandro. Pues ahorita que lo menciona mi compañero, ¿qué sabor en realidad tiene el oro para ponerlo en la comida? Pues la verdad, yo no he probado ese tipo de alimentos, pero yo creo que en teoría no tendría que tener un efecto sobre el sabor. Son unas láminas que parecen papel, es un papel de oro y recubre los alimentos, pero no creo que aporte sabor, la verdad. Solo es un lujo y es un lujo muy caro que se da en postres o en ciertos alimentos, pero la verdad yo creo que no tiene sabor ni aporta nada al alimento, solo es un lujo y nada más. Entonces, por esa razón, chicos, el oro, el paladio y el platino son considerados metales preciosos por su alta estabilidad y maniabilidad y bueno, resistencia a muchas cosas, pero son muy caros y bueno, aplicaciones tienen muchas, ¿eh? No crean que se limitan solo a la parte estética. El platino y el paladio están presentes. Dígame, joven Andrés. Ahí les va. Es la otra aplicación. Paladio y platino tienen en común que son metales preciosos, pero la pregunta sobre el níquel. Níquel, paladio y platino, chicos, se utilizan como catalizadores. No sé si han escuchado, sobre todo jóvenes o también señoritas, que los carros tienen el llamado catalizador. ¿Han escuchado sobre eso? Sí. Dice, le robaron el catalizador a mi carro. Precisamente esos catalizadores ayudan a que el proceso del uso de la gasolina o ciertos gases se transformen en cosas menos tóxicas o reactivas. Y precisamente es el uso de esos tres metales. También en el refinamiento de la gasolina, chicos, no sé si hace poco también vieron una noticia de que aquí en Guanajuato, específicamente en Salamanca, se robaron que un elemento radiactivo y que era muy peligroso y lo tenían que regresar,
que porque podía causar daños a la salud inimaginables. Y bueno, dijeron que era un catalizador. Entonces, el problema no era la radiactividad, chicos. Es que se robaron un metal precioso. Y estoy seguro que fue platino paladio. Es carísimo. Esos metales, les puedo decir que 5 gramos de una sal de platino, que representa el 40% de platino, se llama tetracloroplatinato de potasio, 5 gramos, chicos, valen 20,000 pesos. Entonces, imagínense cuánto valen 5 gramos de platino en estado metálico, olvídense. Y para empresas como Pemex, que los compran en grandes cantidades, ese robo fue pues inmenso y por eso lo querían recuperar. Y bueno, querían asustarlos con la radiactividad, pero no es cierto. En realidad era un catalizador de un metal precioso. Entonces, níquel, paladio y platino se utilizan como catalizadores. Obviamente son mejores paladio y platino, pero níquel también se usa en algunos sistemas. Y en el arreglo molecular, chicos, níquel, paladio y platino tienen una forma plano-cuadrada octaédrica. Son las dos formas de geometrías moleculares que comparten y el sistema de reacciones químicas también son muy similares entre ellos. Entonces, dígame, joven Alejandro Fregoso. Pues es una pregunta igual que la otra. ¿Por qué ¿cómo se les llamaban? ¿Los alquimistas? Sí. Aunque se les llamaba brujos al transformar un metal en oro. ¿Cómo se hacía ese proceso? ¿Cómo lograron hacerlo? Es que en realidad nunca lo lograron, joven. Ellos buscaban eso, cambiar un metal barato o un metal caro, por ejemplo, de simple hierro a oro. Ellos lo que buscaban, pero no lo lograron. Para ustedes, lograr cambiar un elemento a otro, dígame, joven, perdón, no alcancé a ver el nombre, pero alguien levantó la mano. El plomo. Ahí les va. Bueno, antes de decirles por qué el plomo a oro, para que ustedes puedan cambiar un elemento a otro, recuerden, para que se asigne un elemento depende del número de electrones y protones. Entonces, el oro tiene 79 electrones, chicos, mientras que, por ejemplo, el hierro tiene solo 26. Entonces, ustedes tendrían que inyectarle 79 menos 26. 53 electrones. ¿Cómo ustedes van a pasarle 53 electrones a un elemento? ¿Cómo pueden hacerlo, chicos? Eso en estos tiempos era imposible. Nadie puede contar los electrones y obligarlos a introducirse a otro elemento. Entonces, si hay procesos de bombardeo de electrones o de alguna manera de modificación electrónica de un elemento, pero es como dice la dichosa frase, chicos, sale más caro el caldo que las albóndigas. Ese tipo de procesos pues son carísimos a pequeña escala y si logran modificar un elemento a otro, créanme que económicamente no es viable. Ahora, ¿qué pasa con el plomo? ¿Por qué el plomo al oro? Yo lo veo de esta manera, chicos. Tenía una amiga que trabajaba en una minera en Colima y precisamente tenían, creo que les llaman vetas o almacenes con muestras de rocas y las tienen etiquetadas. Aquí en México se exporta mucho cobre y no me acuerdo qué otros metales, pero esa minera tenía cargamentos enormes o vetas de rocas, pero las tenían restringidas aparentemente porque era plomo. Recuerden que el plomo es muy tóxico. Pero bueno, como ella era la analista por absorción atómica que cuantifica metales, normalmente, chicos, en una veta de plomo, den por hecho que van a encontrar oro. Pero el precio que se paga es que para poder purificar ese oro hay que eliminar todo el plomo. El plomo es un poquito más volátil, se somete a unos procesos de combustión y digamos, de 2 kilos de plomo se obtiene medio gramo de oro. Entonces, como siempre el plomo viene pegado con el oro, obviamente en mayor proporción ese metal tóxico y poco deseable,
pues lo que se buscaba era que en lugar de encontrar más oro, pues en lugar de encontrar más plomo, se encontrara más oro. Esa es la razón que yo le veo. Normalmente las vetas de oro están plagadas de plomo y es casi un hecho que van a estar de la mano esos dos elementos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Y bueno, ejemplos podemos tener muchísimos, chicos. Entonces, como les comento, cada vez que ustedes vean los grupos de elementos, den por hecho que habrá una relación entre ellos. Joven Alejandro, adelante. Sí, ahorita que tocó el tema de la mina, los diamantes, ¿qué elementos son o cómo se clasificarían? Se les llama alótropos. Y el diamante no es otra cosa que carbono, jóvenes. Solo que el carbono, cuando hablamos de alótropos, no tienen que ver con electrones y protones. Un alótropo es el arreglo molecular del el elemento. Dígame, joven Cristian. Yo tengo una duda. He escuchado en los suplementos alimenticios el óxido nítrico y quería preguntar cómo es que se convierte o cómo lo obtienen, si dicen que puede estar en el aire o en otros elementos. Ah, ok. Ahorita contestamos esa pregunta después del diamante. Y joven Luis Alfredo. Yo había visto algo de que depende de la estructura geométrica que tengan los alótropos. Bueno, no me Así acordaba es. el nombre ahorita, porque de hecho el grafito de un lápiz también es carbono acomodado, pero creo que era hexagonal o no me Así acuerdo. es. Exactamente. Imagínense que el carbono, como ustedes lo conocen, el carbón vegetal, forma cuadritos. Estoy exagerando, ¿eh? El grafito, que es el de los lápices, forma algo de 5. Y el diamante creo que forma como una especie de espiral, chicos. Es como una espiral, algo así. Dependiendo de la forma que tenga el arreglo de los átomos de carbono, será el alótropo que le corresponde. Obviamente, el más común es el carbón vegetal o el carbón que ustedes conocen para sus carnitas asadas. Luego es el grafito, que es el precursor de otros compuestos como el grafeno, óxido de grafito, antraceno y otros compuestos de interés comercial. Y finalmente es el diamante. Sin embargo, para que se dé el diamante, chicos, necesitamos presiones sumamente elevadas y temperaturas muy elevadas. Por eso las minas de diamante son extremadamente profundas y son muy difíciles de conseguir. Ahorita actualmente ya tenemos máquinas que obtienen diamantes de forma artificial. Son máquinas que someten una muestra de carbón a presiones y temperaturas elevadísimas y de esa manera logran obtener el diamante ya a un costo, si lo quieren ver así, accesible, pero no es accesible al menos para mí. Dígame, joven Brandon. Le iba a decir eso, de que había máquinas que hacían ya diamantes. Así es, esa tecnología ya está disponible, inclusive creo que si un ser amado de ustedes se muere, lo incineran, llevan sus cenicitas y lo pueden hacer un diamante, pero no sé qué tan caro sea, pero ya, esa tecnología sí está disponible, pero es porque el trabajo es con presión y temperatura. Ahora, sobre la pregunta de su compañero relacionada a, se me fue la idea, un segundo. ¿Cuál era su pregunta, joven? La tengo en la punta de la lengua, pero se me olvidó. ¿El óxido nítrico? Ah, el óxido nítrico, joven. El óxido nítrico efectivamente sí es un gas, es oxígeno, nitrógeno, pero se le considera como un radical. ¿De qué manera pueden introducirse un gas en un fármaco o en un alimento? Déjenme ver si encuentro una moleculita. Esta molécula. Un segundo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ok, no encuentro la molécula, pero bueno, ese óxido nítrico, jóvenes, lo pueden de alguna manera tener adherido o preformado en una estructura molecular, solo que estoy buscando un ejemplo. Sí conocen el sildenafil, ¿verdad, chicos? Sí. O lo que se conoce en su forma original, la patente era Viagra. El óxido nítrico o ese radical de óxido nítrico, lo que tiene como aplicación es que una vez que entra al organismo funciona como un vasodilatador, es decir, expande los vasos sanguíneos, tiene una mejor irrigación de sangre. Para el caso de suplementos alimenticios, pues ayuda a la expansión muscular o ese rompimiento de fibras, que es lo que buscan las personas que se dedican o quieren un mejor cuerpo. En el caso, pues, del sildenafil, chicos, pues necesitan que se expandan los cuerpos cavernosos del pene, se dé la erección, o algún otro tipo de aplicación relacionado a eso. Pero ese óxido nítrico, obviamente, al estar en forma gaseosa, no se puede tomar directamente, y esa moleculita, chicos, la pegan a otra en una especie de fármaco, y una vez que entra al sistema por diferentes reacciones químicas, se libera ese radical de óxido nítrico, es como si degradaran la molécula y libera el óxido nítrico y se da todo ese proceso. Básicamente esa es la idea, joven. No es que esté en forma de gas, sino que viene adherido a otra molécula y por procesos propios bioquímicos del organismo se logra liberar. ¿Sí me doy a entender con la idea? O más o menos. Sí, profe. Ahorita déjenme ver si encuentro suplemento. Y por ejemplo, profe, que está en gas, también se puede obtener de algunas plantas, como se me fue el nombre de la planta, pero se puede obtener de otras maneras. Normalmente, joven, el óxido nítrico está en la forma atmosférica y se encuentra en la zona estratosférica y también en la troposférica, pero en la troposfera es más por contaminación de quema de hidrocarburos o la reacción del nitrógeno que está en el aire con tormentas eléctricas o reacciones fotoquímicas, pero de forma natural debería de hacer a una zona de la estratosfera donde está la capa de ozono. Si bien, como mencionan, puede llevarse a cristales con cambios de temperatura, jóvenes, pero serían temperaturas muy, muy bajas y eso, pues, médicamente no es posible. ¿Cómo se tomarían? Si al entrar en el organismo, bueno, literal, al abrir el frasco se perdería ese efecto de temperatura y sería complicado. Como les comento, de alguna manera lo fijan a una molécula y una vez que entra al organismo se libera ya en forma de óxido nítrico y se aprovecha como tal. Solo quiero saber cuál es la molécula que se usa. ¿No es la citrulina o L-arginina? Ese sería un aminoácido, señor, joven. No produce ese óxido nítrico. Déjeme ver.